Que debemos resolver esos asuntos pendientes, esas cosas que hemos pasado por alto, pero que están deteniendo nuestra bendición, esas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, pero que hemos pospuesto por mucho tiempo. Dios quiere que resolvamos eso para que avancemos y así podamos conquistar. Dios desea que tú y tu familia alcancen todas las promesas y seas de bendición aún para otros. Pero es necesario obedecer a lo que Dios nos ha estado mandando y que no estemos estancados, sino que seamos de aquellos que son pioneros y conquistadores. Y dice así: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí estamos hablando de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Amén y amén. Quiero explicarles un poco acerca del contexto y por qué esta palabra, porque no entendemos muy bien qué es lo que realmente el Señor quería hacer con Moisés. Desde el tiempo donde estaba José, que fue el gobernador de Egipto, él estaba gobernando allí y su familia, por causa de la hambruna que estaba sobre toda la tierra, ellos vinieron a Egipto y allí José les guardó, les proveyó todo lo que necesitan y lo que necesitaban, y ellos quedaron allí en Egipto. Entonces, cuando muere José, dice la Biblia que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, ni tampoco conocía todo lo que Dios había hecho allí en manos de José, ni de todo lo que estaba pasando. Entonces, dice este faraón, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 1, que entre tanto el pueblo se iba en gran manera enumerando, o sea, iba creciendo poco a poco, se estaba haciendo un gran ejército, por decirlo así, o sea, un gran pueblo. El faraón tuvo temor de que ellos se levantaran y salieran o los echara fuera. Entonces lo que hace Faraón es empezar a ponerle cargas y a ponerle mucha aflicción al pueblo. Y esto, cada vez que el pueblo era afligido, cada vez que el pueblo era atormentado con muchas cargas laborales, el pueblo se iba acrecentando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y esto era lo que estaba pasando. Pero ahí se corta la narración, porque empieza a nombrarnos a un hombre levita que había tomado su esposa y habían tenido un hijo, y este hijo era de hermoso parecer. Pero al ver que se había decretado un decreto por parte de Faraón que estaba diciendo que todo hijo varón que naciere fuera muerto, por causa de que como estaban creciendo tanto el pueblo, entonces Faraón lo que quería era que no siguieran creciendo, sino tratar de subyugar al pueblo y tratar de hacer que el pueblo no quisiera crecer o rebelarse contra el reino de Faraón en ese momento. Entonces la madre de Moisés coge y lo pone en un canastillo y lo envía al río abajo, y allí es donde lo encuentra la hija de Faraón, lo recoge, lo adoptó y allí empezó a crecer en Egipto. Duró 40 años en Egipto, creciendo en la sabiduría de Egipto, en las mejores universidades, yo creo, de Egipto, y empezó a ser como realmente tenía que ser. Pero había algo en el corazón de Moisés, y era que él sentía un llamado en su corazón, y él decía que él iba a ser el libertador. Pero en un momento vio a dos hermanos riñendo, y entonces él, al tratar de separarlos, le dicen que por qué él hacía esto. ¿Acaso quién lo había puesto por juez y gobernador de ellos? Y él, el que estaba riñendo, le dice a Moisés que él había matado a un egipcio anteriormente y se descubrió esto, y el faraón quiso matarlo, pero él tuvo que salir corriendo, huyendo hacia el desierto. Allí en el desierto él se encuentra con
lo que era su futuro suegro Jetro, y allí se casa con Séfora y tienen un hijo que se llamó Gersón. Pero pasaron 40 años desde que Moisés estaba en Egipto y se fue al desierto. Pero en un momento el Señor se le aparece en una zarza que no se consumía, y es allí donde le dice: he escuchado el clamor del pueblo, he decidido descender para librar a este pueblo de la esclavitud, ya que estaban casi como 430 años esclavos en Egipto y estaban siendo oprimidos por Faraón. Entonces el Señor le dice a Moisés que lo iba a enviar para sacar al pueblo de Israel, para traer libertad, y porque él iba a juzgar a la nación de Egipto por cuanto había sido el que estaba maltratando y esclavizando a su pueblo. Pero Moisés, al ver esto, por supuesto, él empieza a temer porque ya había tenido un fracaso hace 40 años y por supuesto no quería seguir fracasando más. Pero entonces el Señor le dice que vaya, que tome una vara y que con esa vara él iba a traer libertad al pueblo de Israel. El Señor ya le estaba dando la misión. Le estaba diciendo: yo voy a sacar al pueblo de Israel por mano tuya. O sea que yo soy el que te estoy enviando. Y es ahí en donde empezamos a ver el pasaje que leímos. Mientras Moisés iba de camino a hacer lo que Dios le mandó a hacer, dice el pasaje que Dios le salió al encuentro para matarlo. Eso suena algo ilógico. Si Dios fue quien lo envió, ¿por qué Dios mismo lo quería matar? Si Dios fue el que le encomendó la misión de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué el Señor, en medio del camino, cuando Moisés decide obedecer, él quería matar a Moisés? Es allí donde Séfora cogió un pedernal que era como un cuchillo, le cortó el prepucio a su hijo, y de esta forma el Señor se apartó de Moisés para no matarlo y pudo llegar a Egipto. Pero aquí hay algo. ¿Por qué el Señor quería matar a Moisés? Porque Moisés tenía un asunto pendiente. Quiero que repita conmigo: un asunto pendiente. Moisés sabía que el Señor le había dado un pacto a Abraham. Y ese pacto era algo como una señal que hacía que él le perteneciera al Señor. Les voy a explicar ese pacto. Dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto era la señal que desde Abraham le estaba diciendo al pueblo, que esto era una señal que, en pocas palabras, lo hacían como que era perteneciente del pueblo del Señor, o sea que era de exclusividad de Dios. Pero Moisés, al parecer, se le había olvidado este pacto, y quizás se le había olvidado porque ya llevaba 40 años en el desierto. Ya había pasado 40 años creciendo en Egipto, y por supuesto él le había nacido un hijo, pero al parecer se le había olvidado, quizás por muchas cosas, pero a Moisés se le había olvidado algo importante. Y por eso el Señor le dice: antes de que vayas a hacer lo que yo te mandé, antes de ir a hacer lo que yo te dije que ibas a hacer, debes resolver ese asunto pendiente, porque si no lo resuelves, no vas a poder hacer lo que yo te mandé que iba a hacer. Por eso el Señor le salió al encuentro a Moisés para matarlo, porque tenía un asunto pendiente. Y uno dirá: pero tanto alarde o tanta alerta por un pedacito de carne. Es que no era el pedacito de carne, era la señal del pacto. O sea, era un acto de obediencia que el Señor quería que Moisés empezara a hacer. Porque déjenme decirles algo. ¿Cómo Moisés iba a ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud sabiendo que él era un hombre desobediente? ¿Cómo era que le iba a decir al pueblo de Israel: tiene que obedecer al Señor, si él mismo
estaba siendo desobediente y no estaba haciendo lo que el Señor les había mandado que hiciese. Por eso el Señor lo detiene en el camino antes de ir a hacer lo que le había encomendado hacer. Y hoy quiero hablarles de los asuntos pendientes que están haciendo que estemos estancados y no podamos avanzar. ¿Te has sentido estancado? ¿Te has sentido que no puedes avanzar, que parece ser que todo paró en tu vida? Hoy el Señor quiere hablarnos de eso, porque hay asuntos pendientes que el Señor quiere que nosotros quitemos para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir a lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Y hoy el Señor nos dijo que iba a hacer un nuevo tiempo, que iba a venir nuevas cosas para nuestras vidas. Pero antes de que pase eso, necesitamos resolver los asuntos pendientes. Dios nos ha dado infinitas promesas. Dios nos dijo que nos iba a bendecir en todas las cosas. Y hoy nos dijo, y lo vuelvo a repetir porque es algo que fue certero en nuestro corazón, nos iba a dar un nuevo tiempo. Pero parece ser que todo eso no se ha cumplido o se va a estropear, y por tal razón quizás estamos estancados por una sencilla razón, y es porque hay un asunto pendiente que no hemos resuelto hasta el día de hoy. Los asuntos pendientes están siendo tropiezo y estorbo para seguir avanzando en nuestro camino. Y los asuntos pendientes se convierten en cosas que hemos estado posponiendo, que hemos estado dejando ahí, y estamos diciendo después lo hago, después lo resuelvo, y hemos estado posponiendo. Eso se llama quizás procrastinación, que dejamos de hacer lo que realmente debemos hacer por estar haciendo o preocupándonos por otras cosas, y que significa que se ha convertido en desobediencia delante de la presencia del Señor. Estos asuntos pendientes son las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, pero que nosotros hemos pospuesto y que no estamos obedeciendo al Señor. Ahora bien, muchas veces pensamos que a Dios le importan las cosas grandes para obedecer, pero en las cosas más pequeñas también Él está interesado, porque eso pequeño puede y se está convirtiendo en un estorbo. Y por tal razón estamos estancados. Eso pequeño que no le hemos prestado atención, que quizás pensamos, ay, eso no es nada. Esas cosas pequeñas es la que Dios nos está diciendo, que se han convertido en desobediencia en esos asuntos pendientes que no hemos resuelto hasta el día de hoy. Porque para Moisés, eso tan pequeño, que era un pedacito de carne, casi lo deja por fuera de lo que Dios iba a hacer con él. Ese pedacito de carne, que al parecer no era gran cosa, pero que el Señor sí quería que hiciera, casi lo deja por fuera de la bendición de lo que Dios iba a hacer con él. Pero tenemos otro ejemplo. Para Judas, algo tan pequeñito que quizás él no le prestó atención, que fue un pecado consentido, pero que lo llevó a perderse de lo que Dios quería hacer con todos los discípulos que había llamado. Porque si ustedes se dan cuenta, los 11 discípulos que quedaron, el Señor les encomendó y ellos hicieron grandes proezas, cosas maravillosas, porque ese era el plan de Dios. Pero antes de que pasara eso, Judas fue y se ahorcó, porque tenía algo pendiente que nunca resolvió. Y era que era ladrón, desde siempre lo estuvo ahí en su corazón. Y aunque el Señor lo esperó, porque nunca el Señor lo apartó, sino que Él esperó hasta que Él arrepintiese, Él no lo hizo. O sea, ese pequeño asunto lo llevó a perderse de la gran bendición que Dios tenía también para con Él. Esos asuntos pendientes, cositas pequeñas, están haciendo que nosotros estemos estancados, o que quizás nos va a hacer que perdemos esa bendición que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y eso pequeño puede ser algo que Dios te ha pedido que hagas, pero que lo has estado posponiendo muchas veces,
y hasta el día de hoy no le has dado la respuesta o no lo has resuelto hasta el día de hoy? ¿Y cuáles son esas cosas pequeñas que quizás Dios nos ha pedido o que sabemos que debemos hacer y que no lo hemos hecho porque quizás lo hemos puesto por muy pequeño? Quizás un pecado consentido, algo que nosotros estamos permitiendo en nuestras vidas, algo que nosotros estamos haciendo y que sabemos que a Dios no le agrada. Pero como a veces pensamos que eso es tan insignificante, o a veces pensamos y decimos, yo lo sé manejar, yo sé cuándo parar y cuándo no. Esas cosas pequeñas están siendo estorbo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor está tan interesado en esas cosas tan pequeñitas que son pecado, pero que para nosotros son cosas significantes. Porque el pecado lo que hace es, primero, lo seduce a uno, lo lleva a tomar una decisión y a cometer lo que sabemos que a Dios no le agrada. Pero cuando lo cometemos, lo que hace el enemigo es ahora poner el dedo para juzgarnos, para condenarnos y para decirnos que estamos apartados de la voluntad de Dios y que como hemos fracasado o que hemos hecho las cosas que no le agradan, entonces Dios se ha alejado de nosotros y empieza a lanzarnos esos dardos de fuegos para hacer que nosotros creamos que estamos ya literalmente fuera de la voluntad del Señor y que nos hemos perdido de la bendición por haber cometido ese pecado. Y no es que nosotros nunca vamos a cometer un pecado. Lo que estoy haciendo aquí o lo que estoy trayendo a colación es que nosotros estamos permitiendo cosas que a Dios no le están agradando. Y esas cosas tan pequeñitas, que es un pecado consentido, están haciendo que nosotros nos estanquemos y que no podamos seguir avanzando. Y como el Señor hoy nos ministró, antes de Dios ser juez, Dios es amor y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero lo que Él quiere es que quitemos eso que nos está estorbando en el camino. Es que quitemos eso que nos está haciendo perder el rumbo para seguir adelante. Y cuánto más cuando Dios nos dijo que nos iba a dar un nuevo tiempo, que nos iba a bendecir. Eso es lo que Dios quiere, quitar eso pequeño, quitar ese pecado, para que nosotros no nos perdamos de la bendición. Quizás otra cosa que Dios nos está mandando a hacer y que no hemos resuelto es quizás a emprender algo que Dios nos dijo que emprendiéramos. Y eso significa falta de fe. Porque si Dios nos dijo que lo hiciéramos y no lo hacemos, es falta de fe. Y la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso el Señor quiere que resolvamos esos asuntos pequeños. Quizás sea estudiar algo. Porque el Señor nos está diciendo, prepárense, estudien, avancen. Y no nos lo está diciendo porque estemos desocupados, sino porque Dios sabe que por medio de ese estudio vas a poder seguir adelante. Vas a poder seguir y pasar a otro tiempo diferente en tu vida, en tu área laboral. Pero cuando nosotros no estudiamos, o sea, no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer, es porque no queremos obedecer para avanzar. En pocas palabras, nos queremos quedar como estamos, pasando necesidades y no queremos ir a lo que Dios nos mandó que nosotros hiciéramos. Parece pequeño, parece insignificante, pero es que eso es lo que está haciendo que nosotros estemos estancados, que nos estorbe nuestros caminos. Quizás sea orar y leer la Biblia más. ¿Y por qué Dios nos pide eso? Porque Dios nos quiere que nos consagremos más a Él, que estemos más consagrados a Él. ¿Y por qué lo quiere? Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero nos quiere consagrados a Él. ¿Para qué? Para que no estropeemos la bendición, sino para que la podamos disfrutar. Quizá nos está pidiendo que lo busquemos más. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque es que cuando buscamos más al Señor, podemos escuchar más la voz de Dios, podemos fortalecernos, podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero también podemos seguir avanzando. Quizás Dios nos está diciendo acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Y por qué nos está pidiendo eso? Yo sé que hay muchas veces que tenemos dificultad económica,
Quizás muchas veces estamos pasando momentos difíciles, pero cuando nosotros escuchamos que Dios quiere que nosotros diezmemos y ofrendemos, es porque es un tiempo para la dedicación al Señor, o sea, que estemos dedicados al Señor también en la parte material. Y uno dirá, pero eso no es importante, o quizás eso no es vital para nosotros seguir avanzando. Claro que sí, porque es un acto de obediencia que Dios nos está pidiendo. Y además, ahí, por medio de esa obediencia, Dios va a bendecirnos, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, como lo hemos escuchado muchas veces de la pastora, como lo estamos viendo en las escrituras. Esto es un acto de obediencia que quizás no le hemos prestado atención porque tenemos excusas. Y aquí yo no le estoy diciendo que entonces es una obligación, no, es algo voluntario. Pero cuando nosotros le ponemos excusas a Dios de no ofrendar y diezmar, es porque no le creemos al Señor. Quizás le ponemos excusas a Dios de no estudiar por miles de cosas, pero tampoco le estamos creyendo al Señor. Le estamos poniendo excusas al Señor de que, ay, como yo soy un hombre o una mujer débil, entonces por eso a veces cometo algunos pecados. Esas son excusas, porque no enfrentamos las cosas como son y no resolvemos los asuntos que debemos resolver. ¿Por qué? Porque estamos poniendo excusas. Y eso hace que nosotros sigamos posponiendo y posponiendo lo que sabemos que tenemos que resolver de un momento a otro, porque nos están deteniendo la bendición. Quizás sea perdonar a alguien. Muchas veces somos afrentados, muchas veces nos dañan el corazón, nos engañan, nos calumnian, hacen muchas cosas con nosotros. Pero aquí Dios no nos está diciendo esperen a que ellos te pidan perdón. Dios nos está diciendo perdonen antes de recibir el perdón. ¿Y por qué es importante? Porque es que la falta de perdón nos está estropeando la bendición. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Porque la falta de perdón también trae consigo consecuencias. Por eso el Señor nos está diciendo, resuelvan esos asuntos pendientes. Y aquí tenemos que ser claros. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dicho que debemos hacer algo, pero que nosotros mismos hemos estado posponiendo. Y eso es lo que nos está deteniendo, lo que nos está estorbando en el camino. A cada uno Dios sabe lo que Dios nos ha dicho. A mí también me ha dicho cosas. Y yo quizás he estado posponiendo cosas y le dije, Señor, ya basta, ya no más. ¿Por qué? Porque me está estropeando en el camino. Porque yo sé lo que Dios va a hacer conmigo y obviamente con cada uno de ustedes. Pero si seguimos posponiendo y no resolvemos ese asunto pendiente, nos vamos a perder de la bendición. Nos vamos a perder de la bendición. Todas estas cosas que quizás pueden sonar que son muy pequeñas, pero son las que están deteniendo nuestra bendición. En la Biblia nos dice, las moscas muertas pueden echar a perder o heder el olor del perfumista. O sea, las cositas más pequeñitas que se han convertido en asuntos pendientes están echando a perder todo en nuestras vidas. Por eso el ejemplo que les puse de Moisés, algo tan pequeñito que era un pedacito de carne que tenían que quitar de su hijo, casi lo hace perder de todo lo que Dios quería hacer con él y con el pueblo de Israel. Y muchos pensarán que quizás todo esto suene fanatismo o religiosidad. Pero si Dios fue quien te dijo que lo debías hacer, es porque es muy vital e importante, porque allí está, detrás de todo eso está la victoria que tanto estás esperando en este momento. Detrás de todo eso, lo que Dios nos pide es porque detrás de eso está la bendición. Si Dios no lo pide, es porque es importante. Si Dios nos lo está demandando, es porque es vital, porque eso es lo que está estropeando nuestros caminos. Amén. Y quizás hemos estado posponiendo por mucho tiempo eso que sabemos que debemos hacer y no lo hemos resuelto, y es la razón por la cual estamos estancados hasta el día de hoy. O quizás
es lo que va a provocar que nos perdamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y aquí quiero resaltar esto. Dios nos quiere bendecir en gran manera. Dios nos dijo que nos iba a dar un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Dios nos dijo que iba a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero si tenemos asuntos que no hemos resuelto, hasta el día de hoy, nos estaremos perdiendo de todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Se va a empezar a estropear y se va a interponer entre la bendición de Dios y tú. Va a empezar a estropear sus caminos. ¿Y por qué Dios quiere que resolvamos estas cosas que no le hemos prestado atención, o eso que no hemos dado resuelto, no le hemos dado resultado, no hemos dado ya respuesta y no le hemos solucionado hasta el día de hoy? Porque Dios quiere que nosotros seamos un pueblo santo para Él. Eso es lo primero que todo. Dios nos llamó para que fuéramos diferentes de los demás, y no para que fuéramos altivos ni orgullosos, no, sino porque Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo especial, tesoro escogido para Él, pueblo santo para Él. Por eso es que nos demanda a nosotros aún las cosas que parecen pequeñas, pero que hace que nosotros seamos consagrados para Dios, que le pertenezcamos 100% a Dios, porque de esa forma Dios hará cosas maravillosas en nuestras vidas y en nuestras familias también. Pero quizás también es porque eso pequeño está haciendo que nos perdamos la bendición y está provocando que nos estanquemos. ¿Por qué? La falta de obediencia es lo que está estropeando para seguir avanzando. Quizás Dios nos dijo, y esto no son en todos los casos, pero en algunos casos suele suceder. Una persona que está enferma, el Señor está diciendo, tienes que perdonar. Pero esta persona por su orgullo no perdona, entonces la enfermedad sigue permaneciendo en su cuerpo. Hasta el día en que él decida obedecer al Señor, en ese momento va a poder ser sano. Esto es un ejemplo que ha pasado, que por causa del perdón trae sanidad también. Esto y en todos los casos suele suceder lo mismo. Si el Señor nos está pidiendo algo que sabemos que debemos hacer, es porque ahí está la bendición, y ahí es donde se va a desatar lo que tú estás esperando en tu vida. Es en esa pequeña obediencia, es en ese asunto que no hemos resuelto, pero que necesitamos ponerle fin ahora, en este momento. Y porque la obediencia es vital para Dios, y por dicha obediencia vamos a ver la bendición. Dios nos ha dicho que si le obedecemos en todo lo que Él nos está mandando, vamos a ser grandemente prosperados en esta vida. Si nosotros decidimos obedecerlo a Él, vamos a ver la bendición de Dios. Y lo podemos ver en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Si ustedes lo leen, en los primeros 15 versículos, Dios está prometiendo que si nosotros oímos y atendemos y obedecemos a lo que Dios nos está mandando, vamos a ser tierra deseable, vamos a ser bendición aún para los que están alrededor nuestro, vamos a prestar y no a pedir prestado, vamos a ser tierra de bendición. Eso es lo que promete y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque es que lo que Dios quiere es bendecirnos, pero lo que Dios está esperando es nuestra obediencia. Y no solamente en las cosas grandes, también en las cosas insignificantes que quizás hemos pasado por alto y no le hemos prestado atención. En Josué 1:8 se nos dice que si nosotros nunca dejamos de leer la palabra de Dios y la atendemos, la ponemos por obra, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Significa que si nosotros leemos su palabra y la obedecemos, vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos en esta vida. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Pero la obediencia está ahí, que es el ingrediente principal para Dios, la obediencia. ¿Y por qué? Porque en Samuel, a Saúl se le dice, se complace Dios tanto en los holocaustos y en los sacrificios, tanto como que se le obedezca a Dios, porque para Dios es más importante el obedecer
que las muchas cosas que quizás hagamos o le queramos demostrar a Dios. A Dios le interesa más que se le obedezca, que hagamos miles y miles de cosas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Dios quiere que le obedezcamos en todo, porque allí está la vida y la bendición para cada uno de nosotros. Por eso, amada iglesia, hoy el Señor quiere que resolvamos esos asuntos pendientes que sabemos que están allí y que hemos estado posponiendo. Eso que nos tiene estancados, porque Dios desea que avancemos y conquistemos. Y eso es algo que quiero que tengamos presente. Dios quiere que avancemos, que conquistemos, que avancemos y alcancemos las bendiciones que ya están preparadas para nosotros. Esa es la voluntad del Señor, porque Dios tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Pero es necesario obedecer, y es resolver esos asuntos y no darle más larga a esas cosas. No debemos pasar por alto algo que Dios nos mandó que debíamos hacer, porque los planes del Señor son tan grandes que aún ni siquiera nosotros nos imaginamos. En Jeremías nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que todo el tiempo está planeando y pensando el Señor: darte bendición, que sigas avanzando, que seas de bendición aún para tu familia y los que están alrededor tuyo. Ese es el plan del Señor para cada uno de ustedes. Pero lo que el Señor está pidiendo es que nosotros obedezcamos, porque Él quiere que tú alcances y poseas todas sus promesas. Necesitamos resolver esos asuntos pendientes que tenemos. Y nosotros sabemos cuáles son las cosas que Dios nos ha dicho, que sabemos que nos han traído problemas, que sabemos que no está bien delante de la presencia del Señor, pero que hemos estado posponiendo muchas veces. El Señor quiere que ya le demos solución a eso, que lo resolvamos de inmediato. ¿Por qué? Porque allí adelante está la bendición tuya, pero hasta que no lo resuelvas vas a quedar ahí, porque Dios quiere que nada estropee lo que Él tiene preparado para ti. Amén. Y ahora, ¿por qué nos vamos a perder de toda esa bendición? Por no resolver algo que a la larga nos está deteniendo la bendición y que nos está haciendo daño a nosotros. ¿Por qué no vamos a obedecer al Señor si lo que Dios quiere es bendecirnos? Por eso de inmediato, Séfora, de inmediato corrió e hizo lo que Dios quería que Moisés hiciera. ¿Por qué? Porque los estaba deteniendo. El Señor se les atravesó en el camino, les dijo prácticamente: de aquí no van a pasar hasta que tú no obedezcas, hasta que no resuelvas ese asunto pendiente. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, amada familia. Por eso el llamado de hoy es que debemos resolver esos asuntos pendientes, esas cosas que hemos pasado por alto, pero que están deteniendo nuestra bendición. Esas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, pero que hemos pospuesto por mucho tiempo. Dios quiere que resolvamos eso para que avancemos y así podamos conquistar. Dios desea que tú y tu familia alcancen todas las promesas y seas de bendición aún para otros. Pero es necesario obedecer a lo que Dios nos ha estado mandando y que no estemos estancados, sino que seamos de aquellos que son pioneros y conquistadores. Dios ha planeado cosas grandes contigo y con tu familia, pero necesitamos obedecer y que no haya nada entre Dios y nosotros que esté estorbando. Así que hoy, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Yo no voy a decirte aquí cuáles son las cosas que tienes que resolver, porque tú ya sabes cuáles son las cosas que Dios te ha pedido que hagas. Sabe las cosas que han pospuesto o hemos pospuesto, porque no solamente esta palabra es para ustedes, es para mí, porque hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Dios nos está pidiendo resuelve ese asunto pendiente que has estado allí guardando, que has estado posponiendo, que es algo que yo te mandé, pero que todavía no le has dado solución, que todavía no lo has querido obedecer. Porque a partir de ese momento que tú le des solución,
vas a entrar a poseer la bendición. Vas a empezar a ver ese nuevo tiempo. Así que hoy, amada iglesia, necesitamos tomar una decisión. Esto es básicamente tomar una decisión radical y decirle: Señor, no voy a seguir más posponiendo lo que sé que tengo que obedecer. No voy a seguir dándole más largas a las cosas que yo sé que tú me estás pidiendo. Porque cuando Dios te está pidiendo algo, es para tu bendición, no es para otra cosa más. Así que hoy, los que quieran tomar esta decisión, quiero que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Porque hay una bendición que nos espera. Hay un nuevo tiempo que Dios decretó ya. Y hoy ustedes lo saben, porque Dios mismo nos lo dijo. Hay un nuevo tiempo, hay un nuevo comienzo. Pero hoy el Señor nos está diciendo: hay que resolver este asunto pendiente para que eso llegue pronto y puedas disfrutar de esa bendición. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos estado posponiendo cosas que sabemos que tenemos que hacer, Señor. No hemos estado obedeciendo a unas cosas que sabemos que aún nos están haciendo daño, Señor. Perdónanos porque te hemos estado desobedeciendo. Perdónanos, Señor, porque le hemos estado dando largas y largas a las cosas que sabemos que tú nos estás demandando, Señor. Perdónanos, precioso Jesús, por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, por no prestarle atención a las cosas que tú quieres que hagamos. Pero a partir de ahora, Señor, queremos tomar esa decisión, porque sabemos que hay un futuro maravilloso, que hay un nuevo tiempo que nos espera, que hay un nuevo comienzo que está pronto a salir. Pero queremos resolver todos esos asuntos pendientes que no hemos resuelto hasta el día de hoy, Señor. Perdónanos, Espíritu de Dios, pero hoy tomamos la decisión de resolver esos asuntos pendientes, Señor, que nos están haciendo que estemos estancados y no podamos seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, hoy tomamos la decisión de obedecerte, porque sabemos que a ti te agrada la obediencia, pero sabemos que detrás de esa obediencia está la bendición, que está ahí a la puerta, está a la puerta la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahí donde están, quiero que delante de la presencia del Señor le digas: esto, Señor, es lo que no le he dado resuelto. O sea, no he resuelto hasta el día de hoy. Sé que me has estado pidiendo esto, Señor, perdóname, pero quiero obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Si quizás no le has creído al Señor y por eso no le has obedecido, también pídele perdón al Señor. Porque este tiempo es de resolver asuntos. Porque créanme que viene una bendición grande para cada uno de ustedes. Ya está decretado. Pero que no haya nada que estorbe. Que no haya nada que estemos posponiendo y que nos perdamos de la bendición. Ahí donde estás, preséntale eso al Señor. Y comprométete con Dios que le vas a dar resultado o vas a resolver eso que sabes que no has obedecido hasta el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos está demandando. Y por muchas excusas o por muchas cosas que hemos pensado, no hemos estado obedeciendo hasta el día de hoy. Pero, amada familia, eso es lo que está estorbando nuestro camino. Así que quitémoslo para disfrutar de la bendición. Ya está a la puerta la bendición. Así que hoy entrégale eso al Señor. Y decídete a hacer lo que Dios te mandó, porque detrás de ello está la bendición. Detrás de ello está la bendición. Quizás sea una decisión personal, pero también sea una decisión como familia. Que saben que como familia tienen que obedecer al Señor. Que saben que como familia tienen que empezar a hacer lo que Dios les pidió que hicieran. Tomen la decisión juntos como familia también. Porque detrás de eso, créanme, que vienen tiempos maravillosos, tiempos de bendición. Así que
resolvemos esos asuntos pendientes y no pospongamos más, sino que a partir de ahora caminemos en la voluntad perfecta de Dios, que es agradable, maravillosa para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre mío. Ya no le queremos dar más largas a este asunto. Queremos resolverlo, Señor. No más ser permisivos y no más ser desobedientes, Señor. Queremos obedecerte en todo, precioso Rey, porque sabemos que tú nos vas a bendecir en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Cristo Jesús.